Mateo 5, del 1 al 12. Dice la palabra de Dios: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque de ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, por este día que tú nos das, Señor. Gracias porque en tu palabra encontramos la verdad de lo que es tu reino, qué significa ser cristiano, qué es lo que tú quieres de aquellos que tú has salvado, Señor, y cómo aquellos que no son parte de tu reino pueden entrar. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendice nuestro tiempo y que sea de gran bendición para todos los que la escuchan, Señor. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En este gran mensaje de Jesucristo el Rey, nos da a conocer quiénes son los que entran y forman parte de su reino. Y en estas bienaventuranzas, el Rey nos ha dicho cómo tienes que ser para entrar y también cómo debes de ser el resto de tus vidas. Estas son las características de un verdadero seguidor de Jesucristo. Y estos tratan tanto con los motivos y las actitudes del corazón y también con las acciones. Por esto encontramos la lista de esta forma y la podemos dividir en dos. La primera, los primeros 4 bienaventuranzas, ellas tratan con la actitud de nosotros a Dios. Nuestra actitud, cómo debe de estar nuestro corazón para venir a Dios y poder seguir viviendo de esa misma manera. Por eso dice, pobres en espíritu son los bienaventurados, los que lloran, los que son mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. Todas esas son actitudes. Todas esas son la forma que nosotros venimos a Dios y vivimos en el reino de Dios. Y la segunda parte, esas otras 4, tratan con una manifestación de ellas o la práctica de ellas. Los que son misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores, los perseguidos. Todas esas son la práctica de lo que la actitud trae en cada una de esas bienaventuranzas. Los pobres en espíritu llegan a tener misericordia porque ellos se dan cuenta de su estado delante de Dios y Dios les da misericordia. Los que lloran, ellos son los que lloran por su pecado y por lo tanto van a ser aquellos que van a ser limpiados de su corazón. Por ellos son los de limpio corazón. Los mansos son los que aquellos en humildad saben que todo lo que tenemos lo recibimos de Dios y no va a haber manera de pelear porque no queremos pelear si somos mansos. Esos van a ser los pacificadores. Y los que tienen hambre y sed de justicia, ellos son los que van a ser perseguidos. Entonces la primera parte nos trata con las actitudes, la segunda parte es con la manifestación de esas actitudes. Cada una te lleva a la acción de la otra. Y todas son necesarias tanto como para entrar al reino como para continuar también en este reino. Y también todas estas son un regalo de Dios. Esto no viene del ser humano, esto no viene natural para el ser humano. La forma de pensar del mundo es contraria a estas bienaventuranzas. Esto es divino.
los que hemos recibido de Dios todas las cosas, estos son los que verdaderamente vivimos en una vida bendecida. Todo esto es de Dios. Como nosotros lo recibimos de Dios, podemos vivir de esta forma. Por medio del Espíritu Santo, Él está haciendo la realidad tanto dentro de nosotros como fuera de nosotros. El cristianismo no es simplemente una religión superficial. Dios no quiere eso de nosotros. La verdadera vida bendecida, la verdadera felicidad viene para aquellos que manifiestan esa clase de vida tanto por dentro y por fuera. Que no solamente esto es superficial, nada de esta lista es algo fingido o superficial, nada de eso. Está siempre la tentación de querer mirar estas bienaventuranzas como que es algo que tenemos que hacer como buenas personas en la sociedad. Pero esto no es así. Jesús estaba hablando directamente en contra de la cultura religiosa de los judíos, que en ese tiempo solo se preocupaban con lo superficial, y eso es hipocresía. Eso es hipocresía, cuando simplemente haces acciones por fuera sin que haya un cambio dentro de ti. Esa es hipocresía. Y precisamente es lo que Jesús les reclamó más adelante en Mateo 15, versículo 8. Él estaba citando a Isaías y Jesús los confrontó a ellos y les decía: este pueblo que de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas los mandamientos de los hombres. Jesús hablaba en contra de esa clase de religión, de una religión externa y superficial, que ellos eran muy buenos en hacer. Ellos eran muy buenos para mostrar una religión externa, pero por dentro estaban completamente podridos. Y Jesús también les dice más adelante que eran como unas tumbas, como unos sepulcros blancos, por fuera muy bonitos, pero por dentro lleno de huesos y de muerte. Dios no quiere que sus alabanzas de aquellas personas que dicen creer en Dios, Él no quiere que esas alabanzas sean alabanzas vanas. Sus actos religiosos vacíos e inventados por los hombres, ahí no hay bendición. Ahí no hay bendición. Nada de eso externo y superficial trae verdadera felicidad. Ellos pensaban que ahí estaba la felicidad. Ellos pensaban que estaban bien con Dios porque hacían los actos religiosos. Y Jesucristo les hablaba en contra de esa clase de religión. Estas bienaventuranzas muestran a los que verdaderamente son bendecidos. Nos encontramos aquí en la quinta en la lista de estas bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir Jesús con que los misericordiosos son los que van a alcanzar misericordia? Que ellos son los bendecidos. Esta palabra aquí, que se encuentra en una forma de adjetivo, describiendo una característica de una persona, solamente se encuentra en un solo lugar en el Nuevo Testamento. Se encuentra aquí y en Hebreos capítulo 2, versículo 17. Esta palabra de esta forma es el único lugar donde se encuentra. Y fíjese de quién está hablando aquí en Hebreos 2, 17. Dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso. Y ahí está la misma palabra en su forma de adjetivo, que describe la característica de alguien. Y aquí está describiendo las características de Cristo Jesús. Dice aquí: a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Jesucristo, Él es el misericordioso. Entonces, esta característica de ser misericordioso, este es algo divino, algo que solamente viene de Jesús y que es real acerca de Jesús. Es una característica verdadera de Jesús. Esto no la encuentras en la humanidad por naturaleza. Él demostró misericordia para la humanidad y una fidelidad a Dios al pagar por nuestros pecados. Él demostró, esa es la verdadera misericordia. Entonces, esto nos dice también
Como todas las bienaventuranzas tienen que venir de Dios. Esta es una vida sobrenatural, no es algo natural, no viene del hombre. Esto es divino. No es el hacer un acto de misericordia, sino ser en nuestra disposición misericordiosos. Que nosotros no nuevamente vamos a hacer, no está diciendo, haz un acto de misericordia y te va a ir bien. No, ahí está hablando de una característica de la persona, lo que nosotros tenemos que ser. Y los que son misericordiosos, ellos son los que van a recibir misericordia. La gente ponía esta virtud en la misma categoría del amor. La misericordia y el amor, el perdón, todo eso lo ponían en lo mismo. Pero ellos solamente lo reservaban para aquellos que primero les daban amor. En otras palabras, yo soy misericordioso a los que me son misericordiosos. O yo soy amoroso a los que me dan amor primero a mí. Ellos lo decían hasta de esta forma: ama a los que te aman, o misericordia a los que te son misericordiosos. Y Jesús precisamente condenó esa forma de pensar. Más adelante en Mateo 5, versículo 43, les dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esa era la creencia de ese tiempo. Eso era lo que ellos creían, lo que ellos vivían. Ellos no vivían para ser misericordiosos a sus enemigos, no. Ellos eran misericordiosos, ellos amaban a los que los amaban a ellos. Eso es lo natural, eso es lo humano. Lo que es natural en el ser humano es de que si tú me tratas bien, entonces yo te voy a tratar bien. Oh, pero si tú me tratas mal, olvídate. Eso es lo que ellos pensaban que a Dios le agradaba. Ese es un amor superficial y egoísta que cualquier persona podía hacer. Eso es fácil. Es fácil amar a alguien que te ama a ti, ¿o no? Es fácil darle misericordia a alguien que ha mostrado la misericordia para ti. Es fácil invitar a comer a alguien que te va a invitar a comer a ti. Eso es fácil. Eso es natural en la vida de la humanidad. Es como ellos aman, como el mundo superficial ama. Aquí más bien está hablando Jesús de algo sobrenatural. Esa clase de amor como el mundo lo hace, hasta los más malvados lo hacen. Hasta los más malvados. Esto Jesús no lo acepta. Él dijo, Mateo 5:44, dice: amar a nuestros enemigos, bendecir a los que maldicen, para probar que somos hijos de Dios. Porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tiene eso? ¿Qué va a ser? ¿Qué vas a demostrar tú una vida distinta, que tú amas a Dios, si tú haces lo que la gente hace normal? Aman a los que los aman. Más cercano a la forma de ser de Dios es amar a nuestros enemigos. Porque Dios nos ama aun cuando nosotros éramos pecadores. Cristo murió por nosotros. ¿No es esto lo que está hablando Jesús? Esta clase de amor superficial de que si yo te doy misericordia, vas a recibir misericordia de la gente. No es lo que está diciendo aquí. La idea de pensar de que ellos te van a tratar con misericordia, si tú vas a tratar al mundo con misericordia, eso está muy lejos de la verdad. Quisiéramos, es una bonita idea que muchas veces tenemos como sociedad, pensar de que si nos la llevamos a llevar bien, si yo te respeto y tú me respetas. Aquí es Benito Juárez de México, que dice que el respeto al derecho ajeno es la paz. Que si tú respetas a otros, ahí está la paz. ¿Es cierto? Eso es lo que Jesús está enseñando aquí. Que si tú respetas a otros, ellos te van a respetar a ti. Que si tú le das misericordia a otros, ellos van a regresar con misericordia porque van a ser agradecidos por lo que tú hiciste. No, no es así. Ni los judíos ni los romanos eran caracterizados como misericordiosos. Nada de eso. Jesús fue la prueba más contundente de eso. Jesús fue la misericordia encarnada. Él sanó a los ciegos, le dio comida a los hambrientos, Él sanó a los enfermos, Él levantó a los muertos e hizo tantos actos de misericordia tras misericordia tras misericordia.
Él, en su gran amor por las personas, lo llevaba a ser misericordioso con todos aquellos en ese tiempo. Y aún así, esas personas lo clavaron en una cruz y lo maltrataron hasta cansarse. No les importó lo que Jesús hizo por ellos. No les importó la misericordia que Él mostró. Él fue una misericordia pura y aún así el mundo fue y lo crucificó. Ellos no le dieron a Jesús de regreso lo que Jesús les había dado a ellos. No. Ellos no les importó nada de eso y gritaban por su muerte. Crucifíquenle. Y por tanto, no podían ellos dar esta clase de misericordia porque no tenían misericordia. Ellos no eran los judíos misericordiosos, sino más conocidos eran los que no tenían misericordia. Mucho menos los romanos en el tiempo de Jesús, ni los judíos ni los romanos. Leía que durante la historia romana, un padre tenía derecho a decir si su recién nacido iba a vivir o iba a morir. Ellos tenían ese derecho. Y cuando el bebé nacía, levantaban al bebé para que el padre lo mirara, y si el padre le decía con el pulgar hacia arriba, vivía el niño. Y si él decía así, moría. Y en ese momento agarraban al niño y lo ahogaban y mataban a ese bebé. Ellos no conocían misericordia. No era una sociedad de misericordia. Ellos también tenían el derecho de matar a sus esclavos sin ninguna represalia. Ellos podían matar a quien quisieran. Si era su esclavo, lo mataban y ya no lo querían. Una sociedad sin misericordia. Ni los judíos ni los romanos conocían lo que es la misericordia. Y aún hasta el día de hoy no se conoce la verdadera misericordia. En nuestra sociedad muchos pelean para que el aborto sea legalizado y poder decir precisamente lo que hacían los romanos, que viva o que muera el bebé. Esa no es misericordia, nada de misericordia. Ni hoy en día no se piensa que hay una misericordia social, no lo hay, no la conoce el mundo. En la sociedad hasta hoy en día es difícil encontrar a las personas queriendo mostrar misericordia a otros, porque dicen, si yo les doy la mano van a agarrar el pie. Y está el temor de hacer eso, está el temor de ayudar a otro porque ya me la han hecho. Y el momento que yo ayudo a alguien, de alguna forma empiezan a abusar mi bondad. Esa es una misericordia superficial y del mundo. No es la que Jesús está diciendo aquí. No está diciendo aquí, si tú eres misericordioso con otros, ellos van a ser misericordiosos contigo. El hombre no sabe lo que la misericordia es fuera de Dios. No lo conoce. El mundo no sabe de eso. No está en nuestra naturaleza humana ser misericordiosos. Y lo que aparenta ser misericordia viene de un corazón egoísta buscando algún beneficio propio, simplemente para callar mi conciencia. Y si yo me siento mal de algo, voy a callar mi conciencia ayudando a un pobre. Hay egoísmo en todo eso. La palabra misericordia, el verbo, esa sí se encuentra en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, del principio hasta el fin. Es una de las palabras más comunes para describir el carácter de Dios. Como el salmo que nosotros acabamos de leer también, en el Salmo 103, y cuando estábamos leyendo misericordia tras misericordia, Él es Dios, Dios es el misericordioso. Y muchos salmos también levantan y exaltan la misericordia de Dios. Por lo general se traduce como piedades, compasión, amor. Jeremías capítulo 9, versículo 24, dice así: mas alábese en esto, el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Eso es lo que Dios quiere. Él es misericordioso y Él quiere misericordia. Si algo vamos a conocer acerca de Dios, de su carácter, de su divinidad, es de que Él es un Dios misericordioso. Lo leemos también en el Salmo 17, versículo 7. Dice: muestra tus maravillosas misericordias,
Tú que salvas a los que se refugian en tu diestra. De los que se levantan contra ellos, guárdame como la niña de tus ojos, escóndame bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. ¿Por qué el salmista se da cuenta que hay refugio en Dios? Porque él conoce que Él es maravilloso en misericordia. Él sabe eso. Y por eso corre a Dios y él sabe que Él es el que ayuda, Él es el que guarda, Él es el que nos protege, Él es el que nos puede poner bajo la sombra de sus alas y a cuidarnos como la niña de sus ojos. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Ese es Dios. Este no es una actitud ni una obra humana. Esto es de Dios. Esto es de Dios. Básicamente la misericordia es ayudar a los afligidos, rescatar a los indefensos. Es la compasión en acción. Es compasión en acción. No es una simple emoción de simpatía. No es. Hay cierto lugar para la simpatía, pero esa simpatía, especialmente la de Dios, lo mueve a acción, a una acción. No es simplemente, es que me siento mal por lo que estás pasando, qué feo, pero ahí nos vemos. Eso no es misericordia. La misericordia te lleva y te mueve a ayudar, a hacer algo por esas personas que están en necesidad. Eso es lo que la misericordia es. Jesús no estaba hablando de una misericordia falsa, la que solo se hace de nuevo para callar la conciencia de las personas, para poderme hacer sentir bien si hago yo algo bueno, una buena obra, sino de una compasión verdadera que te lleva a ayudar a otras personas genuinamente, sin ningún interés, y lo haces con generosidad. Esa es misericordia. Esa es la compasión que te mueve. Esa es la simpatía que te lleva a la compasión y la compasión a la acción. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Jesús dice que los misericordiosos somos los que damos, no los que quitamos. Somos los que se mueven a ayudar sin importar quién sea. Así sea el peor de nuestros enemigos. Así sea la persona que nos causó tanto daño. La misericordia se mueve a ayudar a los que están en necesidad. Jesús nos da una parábola en Lucas capítulo 10, versículo 25. 10:25, en la parábola del buen samaritano, que dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Sabe lo que él estaba preguntando? ¿Qué clase de acto pudiera hacer? ¿Qué clase de cosa yo pudiera hacer superficial para yo poder entrar al cielo? Qué pregunta, ¿verdad? Y Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero dice versículo 29, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, él no quería ser confrontado con la realidad que verdaderamente él no estaba amando a Dios como Dios quiere que lo amemos, ni mucho menos al prójimo. Y dice que, queriéndose justificar, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús y dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron y hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó a largo. Llegó un sacerdote, un líder religioso, pero en su propia religión externa. Solamente lo miró ahí tirado, golpeado, y se pasó, como si ni estuviera ahí. Asimismo dice versículo 32, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo, hizo lo mismo. Pero un samaritano, estos eran los que
los judíos los miraban como los mixtos, los que ellos no eran verdaderamente judíos. Dice, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido ¿a qué? A misericordia. ¿Cómo mostró misericordia? Fíjese, no es un sentimiento aquí. Esa misericordia, versículo 34 dice, y acercándose, vendó sus heridas, echando aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidádmele y todo lo que gastes de más, yo te pagaré cuando regrese. ¿Quién pues? Esa es la pregunta que Jesús le hace a ese hombre. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esta parábola del samaritano, miramos lo que la misericordia es. Él fue movido a compasión, a ayudar al necesitado. Ni un religioso, ni un conocedor de la palabra se movieron a ayudar, pero el samaritano fue movido en misericordia. No solo a darle un aventón y decirle, ahí te llevo a ver allá al hospital y te dejo. Él lo curó y lo sanó y se preocupó por él hasta que estuviera completamente restaurado. Esa es misericordia. Esa es la misericordia que Cristo espera de nosotros. Esta es la clase de misericordia pura que solo viene de Dios. Este es un don de Dios, es un regalo de Dios, porque Él es misericordioso por naturaleza. Desde el principio Él mostró desde el principio de la creación con toda la humanidad, aun cuando cayeron en el pecado, Dios mostró misericordia. Una y otra vez Dios ha mostrado misericordia. Y en su plan eterno Él mandó a su Hijo para salvarnos. Esa es misericordia. La gran misericordia, el gran acto de misericordia, lo que es tremendo despliegue de misericordia, eso fue en la cruz. El pastor Donald Barnhouse, él escribió esto. Toda la misericordia que Dios alguna vez tendrá sobre el hombre, ya la tuvo cuando Cristo murió. Esa es la totalidad de la misericordia. No podía haber más. La fuente está ahora abierta, está fluyendo y sigue fluyendo liberalmente. Eso es lo que Jesús demostró en la cruz. Ese es el acto más grande de misericordia. Es Jesús muriendo en la cruz por nosotros. Y en Hebreos 4:15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar, ¿qué dice ahí? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí en la gran demostración que Jesús hizo en la cruz, esa fue la gran demostración de misericordia. Y podemos nosotros acercarnos a ese trono de gracia. Ahí es donde está el regalo de Dios. La misericordia es un regalo de Dios para aquellos que lo buscan. La misericordia la encontramos en Cristo Jesús y en su sacrificio. Y por eso podemos venir al trono de la gracia confiados. Confiados que Él nos salva, Él nos guarda. Él es el que nos da misericordia y vamos a hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuándo necesitamos ayuda? Todo el tiempo. Todo el tiempo necesitamos. Ahí en la cruz miramos su misericordia y su amor y también miramos su justicia. Porque ahí las dos, ni la misericordia es más que la justicia, ni la justicia es más que su misericordia. Las dos las miramos en la cruz. Uno no niega la otra. Dios es santo y justo, pero también Él es misericordioso.
Pero también el Señor va a castigar el pecado donde sea que lo encuentre. Porque su justicia también tiene que ser pagada. Su santidad demanda justicia. Y por lo tanto, cuando Dios muestra su misericordia en el sacrificio de Jesús, ahí Jesucristo estaba haciendo un acto de divina generosidad, un acto de misericordia, el pagar por mis pecados, algo que Él no cometió. Él estaba pagando. Para nosotros la salvación es gratis, pero para Cristo le costó su vida. Esa es misericordia. Ese es un acto de misericordia. Los misericordiosos son los que han recibido misericordia en la salvación. Si nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces hemos recibido la misericordia y podemos mostrar misericordia. Charles Spurgeon también lo puso de esta forma: ellos perdonan a ellos porque ellos son perdonados. Ellos ayudan a los necesitados y ellos son ayudados en su necesidad. Lo que somos nosotros a otros, Dios será para con nosotros. Algunos tienen que trabajar duro con su tacañería para poder ser amables, pero la bendición no viene por hacer actos de misericordia, pero el ser misericordiosos en nuestra disposición. Los seguidores de Jesús tenemos que ser personas de misericordia, porque ellos han encontrado misericordia y misericordia los ha encontrado a ellos. Así como buscamos misericordia en aquel día, nosotros tenemos que mostrar misericordia hoy en día. Jesucristo mismo habla de esto. En Mateo 25 le decía a sus discípulos: me miraron hambrientos y me dieron de comer. Estaba en la cárcel y me visitaron. Ellos actaron en misericordia y ellos le preguntaban a Jesús: ¿cuándo te miramos con hambre o sediento o en la cárcel? Y Jesús les dijo: porque si ustedes lo hacen para uno de estos, lo hacen como si lo estuvieran haciendo para mí. Cuando nosotros actuamos con misericordia porque hemos recibido misericordia, nosotros lo estamos haciendo para Jesús. Cualquier acto que hagamos. Jesús dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hay muchas maneras que podemos nosotros mostrar misericordia para con otros. Tanto como ayudar en las necesidades físicas, también podemos ayudar en las necesidades espirituales. Ahí podemos también mostrar misericordia. El ejemplo es Cristo. Y lo que la palabra nos muestra de lo que es ser misericordiosos. Si necesitamos sabiduría, pídale a Dios que le dé sabiduría, y en su palabra no va a faltar ejemplos de misericordia. Pero esto viene de una vida que ha recibido misericordia. Va a dar misericordia y son los que van a alcanzar misericordia, porque Dios es el que les da la misericordia, no es la misericordia de la gente. Bienaventurados los misericordiosos, ellos van a recibir misericordia de Dios, no de los hombres. Más adelante vamos hasta mirar cómo los hombres van a perseguirnos por causa del Evangelio, pero eso no va a importar, porque Dios tiene misericordia para esos momentos. Y podemos nosotros resistir cualquier clase de prueba, porque la misericordia de Dios nos sostiene. Ahora, si no has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador, no tienes misericordia. No hay. Tienes que venir a Él primero confesando tu pecado. Cuando tú vienes a Cristo reconociendo tu pobreza espiritual, que no tienes nada de misericordia, que no tienes nada en tu bolsillo, nada espiritual que tú puedas darle a Dios y decirle: mira, Señor, qué misericordioso soy yo. Nada. Entonces venimos reconociendo nuestra pobreza espiritual y Él nos da misericordia. Eso es lo que es ser misericordiosos. Y nosotros alcanzaremos esa misericordia en aquel día y hoy en día para entrar al reino de Dios. Entramos por misericordia, vivimos por misericordia y al final estaremos
viviendo completamente en la misericordia de Dios en el cielo. Nosotros somos los misericordiosos. Si hemos vuelto a nacer de nuevo y hemos recibido la misericordia de Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Gracias, Padre. Gracias por tu amor, tu misericordia, Padre, que no nos cansaremos de darte gracias por ello, Señor. Que esa misericordia y tu gracia y toda tu obra de salvación, Señor, la muestras tan claramente en la cruz. Oh, Señor, ¿qué más misericordia te pidamos y te pediremos si tú nos has dado a tu Hijo Jesús, a tu propio Hijo? Esa es misericordia. Que tú no escatimaste ni aún a tu propio Hijo para ser entregado y que Él pueda pagar por nuestros pecados y sufrir lo que nosotros deberíamos de haber sufrido. Por tu gracia y tu misericordia somos salvos. Gracias, Señor. Que como todo, que lo que obtenemos de ti, Señor, no es algo que nosotros obremos por ello, sino que es por la gracia en Cristo Jesús. Podemos venir con confianza delante de tu trono, sabiendo que recibimos misericordia, porque nuestro Señor Jesucristo nos dio el más grande acto de misericordia en el sacrificio, en la cruz. Gracias, mi Jesús. Ayúdanos a demostrar una vida distinta, una vida de misericordia, hasta aún aquellos que no son misericordiosos. Quita todo estorbo, Señor, que nos detenga de demostrar esa misericordia. Quita toda excusa y ayúdanos a reconocer que nosotros recibimos la misericordia de ti y damos misericordia y tú nos regresas más misericordia y seguirá ese círculo de misericordia, Señor. Y por lo tanto no debemos de ser tacaños, Señor, y mostrar una misericordia de la que tú nos has dado. Gracias, Señor. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.